Mi papá. Ok, ya lo tiene. Listo, estamos grabando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya 12:37. Bienvenidos. Es un placer estar aquí con ustedes otra vez, compartiendo la palabra. El día de hoy me gustaría mucho agradecer por la tecnología que tenemos. Cada uno de nosotros, los que estamos el día de hoy aquí conectados, y por toda la tecnología que hemos podido seguir usando para seguir aprendiendo y para poder seguir avanzando en el conocer de Dios. Y déjenles cuento una historia en lo que buscan su Biblia en los versículos que vamos a ver. Vamos a ver Lucas del capítulo 16, del versículo 19 al 31. ¿Ok? Déjenles cuento que hace un par de días estaba yo buscando algo de información dentro de internet y me encontré con un video muy interesante. Era un video que hablaba sobre una cosa que se llama procrastinación. Y uno dice, ay, se oye muy raro, ¿no? ¿Qué será eso de procrastinar? Bueno, seguramente cada uno de nosotros en alguna parte de nuestra vida hemos procrastinado. Procrastinar es dejar de hacer lo que tenemos que hacer por hacer cosas más placenteras en ese momento. Muchos de nosotros tenemos listas de tareas, cosas que tenemos que hacer en el transcurso del día, pero por una situación o por otra muchas veces las dejamos de hacer. Eso se llama procrastinar. Y a mí me llamaba mucho la atención que en el video nos contaba de una manera muy chistosa, se lo pueden buscar por ahí, es de los de TED en español, son unos videos muy interesantes de procrastinación. Y el cuate que lo estaba dando contaba una historia de cómo él, después de muchos estudios, se dio cuenta de cómo funcionaba eso de procrastinar. Y decía que en la mente de todos nosotros, cuando nosotros queremos hacer algunas cosas, imagínense que hay una especie como de piloto de barco, ¿no? Que lo va manejando y él es el que toma las decisiones hacia dónde debemos de ir. Pero resulta que dentro de la tripulación que hay en nuestro cerebro hay un changuito que se llama que busca la recompensa de lo inmediato. Y desgraciadamente nuestra mente casi siempre está tirada a buscar la recompensa de lo inmediato. Y muchas veces el que empieza a tomar el control de lo que hacemos en nuestra vida es ese changuito y se quita a un lado del piloto y nosotros empezamos a hacer cosas que siempre son para obtener la recompensa en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Afortunadamente, cuando ya se acercan las cosas que son muy urgentes, hay un monstruo que se llama el monstruo de la urgencia y quita el changuito y lo corre y entonces podemos hacer las cosas. Pero el día de hoy me gustaría contarles una historia a lo largo de la escritura que vamos a ver en Lucas 16, 19 al 31, de una persona que ha dedicado su vida adulta a la recompensa de lo inmediato. Cómo una parte de su vida la dedica única y exclusivamente a darle placer al ahorita y al hoy. Y cómo eso va a traer consecuencias que van a tener en su vida futura. Y a nosotros nos cuesta mucho trabajo ver nuestra vida futura. Entonces, a lo mejor el día de hoy podamos empezar a ver un poquito más sobre esto del futuro. Y por favor, versículo 19 hasta el 31. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente y ahorita empezamos a estudiarla un poquito. Dice, parábola del rico y Lázaro. Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor, en púrpura y lino de la más alta calidad, y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió
y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado. Y su alma fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo: Por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: No, padre Abraham, pero si les enviamos a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. Señor, te damos gracias por este día, te doy gracias por la vida de cada una de las familias que están conectadas el día de hoy y cada una de las personas que gracias a tu tecnología podemos escuchar y aprender un poco de tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y que sea tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, como les contaba, esta es la historia donde hay 2 personajes importantes en la historia. Por un lado tenemos un hombre rico y por otro lado tenemos un hombre pobre. En los versículos 19 al 21 podemos ver una pequeña sinopsis de estas 2 personas. Dice: Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Ese es un hombre rico, que unas características que tenía es que vestía con gran esplendor. ¿Y a qué se refiere con gran esplendor? Resulta que en esos entonces, de hasta el siglo XIX, poner ropa de color púrpura mostraba un poder adquisitivo muy grande, porque era muy difícil hacer ropa con ese color, ¿sí? Era sumamente costoso hacer la ropa porque se utilizaba una parte de un molusco para hacer ese color. Entonces era completamente difícil hacer el color. Entonces no cualquier persona a lo largo de la historia podía utilizar el color púrpura. Normalmente estaba destinado a gente que estaba en la realeza o que tenía muchísimo dinero, ¿sí? Y por otra parte nos dice también de lino fino. Y este lino fino nos dicen las escrituras y los que han estudiado toda esa parte de la historia, que lo utilizaban los ricos para hacer su ropa interior. Entonces aquí nos está diciendo que esta persona que era muy rica, vestía con un color muy llamativo porque casi nadie lo podía tener, y aparte utilizaba ropa interior de lino fino, ¿sí? Y no nada más eso, nos dice también que celebraba todos los días fiestas y banquetes espléndidos. Fíjese bien, dice, todos los días había banquetes espléndidos. Y eso nos dice que era una persona muy ostentosa, que tenía mucho dinero, pero que le gustaba que la gente supiera que él tenía dinero. Entonces, gastaba en todo lo que se pudiera representar algo que le diera un estatus y que le diera cierto reconocimiento delante de la gente. Y si nos damos cuenta, muchas de las personas en nuestro mundo el día de hoy funciona así. Busca el reconocimiento de las personas.
y hace absolutamente todo con tal de obtener el reconocimiento de lo que está haciendo, de lo que tiene o de lo que es. Y por eso es que hay tanta desigualdad y de repente este tipo de gente, hay veces que hasta nos empieza a caer gorditos. Cuando yo era chavo, hace un par de años, me acuerdo mucho que donde nosotros vivíamos, nos caían muy mal las personas que eran así, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran ostentosas, les gustaba llamar la atención. Y recuerdo que hace un tiempo me tocó ir a la ciudad de Culiacán y ahí nunca he vuelto a ver una persona con esas características. Estaba en un car wash, es donde lavan los carros, y llega esta persona con un carro que es un Mustang rojo convertible, muy bonito, muy bonito. Se baja y en ese entonces estaban de moda la ropa de Versace, no sé si se acuerda que hasta usaba Luis Miguel, ¿no? Así con grecas y muy bonito. Y en el cuello traía su nombre, ¿sí? Con diamantes. Yo creo que medía unos 10 centímetros su nombre, con diamantes. Y en la mano utilizaba también su nombre, tapándole todos los dedos de su mano, también con diamantes. Y yo decía, wow, lo que es querer llamar la atención, ¿no? O sea, así imagínense que esta persona tenía mucho dinero, pero hacía todo para poder llamar la atención. Ahora, aquí me gustaría hacer dos aclaraciones bien importantes. Por un lado, me gustaría aclarar que ser rico no es pecado, ¿sí? Vestirse de púrpura tampoco es pecado y utilizar calzoncillos finos tampoco es pecado, ¿sí? Ni disfrutar de buena comida, ni de gastar en lo que necesitamos. Lo que es malo es ser ostentoso, es querer llamar la atención haciendo ese tipo de cosas. Además, no nos dice en esta parte de la Biblia si esta persona hizo su dinero de una manera dudosa. No nos dice si era traficante de esclavos, si era guachicolero, si se robaba el internet y lo vendía más barato. No nos dice absolutamente nada. No nos dice de cómo hizo su fortuna. Lo único que nos dice es que era muy rico, ¿sí? Y eso no es malo. Pero dar tanta importancia a lo que satisface el cuerpo y proporciona deleite puede añadir orgullo a nuestro corazón. Y ese es el problema. Cuando desgraciadamente las cosas que hacemos nos generan un orgullo a nuestro corazón. Y podemos ver en la Biblia que en Primera de Juan, versículo 2, 16 al 17, no lo busqué yo nada más, lo tengo aquí para una nota, dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Nosotros vivimos, hermanos, en un mundo que desgraciadamente tiene trato diferenciado con la gente que utiliza ropa de determinadas marcas. Automóviles con determinadas características, teléfonos, relojes hoy en día, ¿sí? Y cosas que normalmente dan poder adquisitivo. Pero también hay parte de personas que sienten orgullo por sus logros personales, porque terminan una carrera, porque fueron a estudiar a determinado lugar, porque hacen una u otra cosa. Y eso, ¿sí? Nos dice que tengamos cuidado con ese tipo de cosas, porque eso nos puede generar un orgullo, todo lo que logramos y todo lo que tenemos. Por otra parte, también en esta parte de la Biblia, dice que habla de un hombre pobre. Dice, había también un hombre pobre llamado Lázaro. Lázaro es la forma griega del hebreo del nombre Eleazar, que quiere decir Dios ayuda. Dios es mi ayuda o ayuda de mi Dios. Entonces, un nombre muy interesante para alguien que está tirado, ¿no? Dice, era una persona que fíjense todo lo que tenía.
Era pobre, estaba enfermo y la enfermedad que tenía eran llagas. Yo creo que no hay nada más complicado para la vida de un ser humano que esas tres cosas: pobre, enfermo y con llagas. Ser pobre es difícil, ¿sí? Estar enfermo es muy difícil, pero estar lleno de llagas, aparte de estar enfermo y ser pobre, es muy difícil. El dolor que causa a las personas que tienen llagas es un dolor intenso todo el tiempo. Y no nada más es eso, sino que desgraciadamente la gente rechaza a las personas que tienen llagas. Normalmente a las personas que tienen llagas les hacemos así como que fuchi, nos da asco estar cerca de una persona que tiene llagas, ¿sí? Entonces, esa era la característica de esta persona, ¿sí? Lázaro estaba enfermo, era pobre y tenía llagas. Y él se encontraba, dice la palabra de Dios, tirado a la puerta de la casa del hombre rico. Tirado, la palabra que viene aquí como traducción de tirado, significaba echado, significaba que algunas personas lo habían cargado, se lo habían llevado y lo habían literalmente aventado a la puerta de esta persona rica. Yo creo que la idea de estas personas que lo llevaron era de que como era una persona muy rica, pues seguramente lo iba a ayudar de alguna manera, ¿sí? Entonces, él estaba ahí porque algunas personas lo habían llevado, no porque él hubiera decidido ir a ese lugar. Él no se podía mover, ¿sí? Por eso es que estaba en esa situación. Seguramente algún pariente o algún amigo dijo, oh, pues a lo mejor este cuate que es de los Pérez de los Montero, que tiene tanto dinero, pues a lo mejor lo puede ayudar de alguna manera, ¿no? Y él estaba ahí tirado en su puerta. El versículo 20 nos dice que tenía mucha hambre, que deseaba comer las sobras de la mesa del hombre rico. Fíjense bien, esta parte es bien interesante. No sé si a ustedes les ha tocado que de repente van por la calle manejando o algo así, y de repente una persona les pide algo, y si ustedes no se las dan, los empieza a maldecir, y les empieza a gritar y a decir que por qué, que quién sabe qué, mil de cosas que les han pasado. Bueno, a mí me ha pasado más de una vez, que me empiezan a gritonear por no darles lo que ellos querían, ¿no? Entonces, esta persona no estaba haciendo eso. Él no decía absolutamente nada. Ni siquiera dice la palabra de Dios que les tocaba, ¿no? Así que, ábranme o ya tengo hambre. No, no les dice absolutamente nada. Nada más estaba esperando que cayera algo de la mesa del rico para que él se lo pudiera comer. No tenía envidia. No les decía, oye, dame de comer. Estaba en esa situación. Y yo creo que esta persona, con el hambre que tenía y lo enfermo que estaba, estaría muy agradecido si le daban las sobras de lo que sobraba todos los días. ¿Se imaginan? Aquí nos habla de que había fiestas suntuosas. ¿Qué es eso de fiestas suntuosas? Imagínenselo hoy en día, ¿cómo sería una fiesta suntuosa, no? Pues a lo mejor habría champaña para beber. A lo mejor habría camarones de esos que parecen langostas y muy, muy, muy grandotes, de esos que muchas veces, muy pocas veces hemos podido ver. Y seguramente a lo mejor habría unas tostadas, algo así como de caviar relleno de faisán o algo así, ¿no? Algo muy, muy, muy difícil de conseguir, unos canapés y unas personas ahí, los meseros, ¿no? Justo usted. Entonces, yo me lo imagino de esa manera en ese tiempo. Entonces, seguramente eso es lo que él pensaba, híjole, pues con que se caiga algo yo puedo comer, yo puedo estar bien. Pero no, nadie le daba absolutamente nada. Y luego todavía dice que los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Híjole, los perros todavía llegaban y le lamían las llagas abiertas. Y a lo mejor él sentía algún alivio por esta parte de los perros. Pero imagínense, no tenían cómo, ni un doctor que lo atendiera, no tenía un medicamento, no tenía forma de poder atender esas llagas. Y aquí es bien importante que empecemos a ver situaciones muy interesantes.
la actitud del rico hacia Lázaro. Fíjese bien, en ningún lado dice que el hombre rico insultaba a Lázaro. No lo insultaba, no lo corría. Yo creo que hoy en los tiempos modernos, si una persona con esas características está sentado en la cochera de un hombre rico, pues a lo mejor le habla a la policía o manda a sus empleados que lo quiten de ahí. No, en este caso no lo hacía ahí, no lo echó ni de su puerta, no lo insultaba, no le decía absolutamente nada, simplemente lo ignoraba. No le hacía ninguna cosa mala. El hombre rico no prestaba atención al pobre Lázaro, ni lo ayudaba, ¿sí? Pero tampoco le hacía ninguna mala obra, ¿sí? Y si se da cuenta, muchos de nosotros decimos a lo largo de nuestra vida, es que yo no soy tan malo, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, yo no soy adúltero, yo no hago esto, entonces soy una buena persona. Pero aquí nos dice la palabra de Dios en Santiago 4:17. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Esto quiere decir que no es suficiente el no hacer el mal a nadie. La palabra de Dios nos da un plus, un extra que debemos de tener, ¿sí? Siempre tenemos que intentar hacer el bien o algo bueno por las personas que lo necesitan, ¿sí? Es una instrucción que se nos da a todas las personas que hemos creído en Dios, en ese Dios de la Biblia que nos enseña de amor, de paz, de tranquilidad, de bendición. Nos dice, tú tienes que hacer un poco más. No nada más es ignóralo. Y si no sé si se han dado cuenta, muchas veces, cuando vemos personas en situación de calle, en las calles por las que vamos, la gente se pasa del otro lado. No queremos pasar por ese lado, por donde está esa persona necesitada. Y lo que hacemos es mejor, cruzamos la calle y nos vamos por el otro lado. Y es triste que esa es la parte en la que muchas veces estamos viviendo en nuestra sociedad. Vemos gente necesitada en muchos lados y muchas veces no hacemos lo que podemos hacer. Pero también es cierto que muchas veces no podemos hacer todo lo que quisiéramos hacer. Tenemos que hacer lo que nazca en nuestro corazón, lo que Dios ponga en nuestro corazón, el Espíritu Santo, para poder ayudar de alguna manera a esas personas que están en necesidad. Y la segunda cosa que es bien importante dentro de nuestra historia que estamos viendo es la actitud que tenía el hombre rico con respecto a sus bienes. Con sus bienes lo único que buscaba era el deleite personal. Porque si hubiera querido, hubiera podido ayudar a Lázaro, estaba en la puerta de su casa, ¿sí? Todos los días tenía que pasar, entrar y salir de su casa, yo creo más de alguna vez. Entonces todos los días lo veía y en ningún lado dice que él buscó ayudarle de alguna manera. Entonces solo buscaba su deleite personal. Era víctima, su vida, del changuito. El que tenía el control en su vida era el changuito. Ese changuito que lo único que busca es el placer momentáneo y en esa situación. Es algo para nosotros nada más, ¿sí? Y esto quiere decir que seguramente él utilizaba todos sus bienes de una manera que no era grata a los ojos de Dios. Seguramente, yo no sé a quiénes invitaba, pero invitaba a mucha gente a sus banquetes. Entonces, hacía un despilfarro de lo que Dios le había dado, ¿sí? Entonces, esas dos situaciones son bien importantes. Por un lado, despilfarraba lo que Dios le daba, y por el otro, no ayudaba a las personas que podía ayudar. Después de esto, la historia cambia un poco, y nos dice que el hombre rico y Lázaro mueren. Por el orden que viene en la historia, suponemos que el primero en morir fue el hombre pobre. Pero algo que nos debe de llamar la atención es que la muerte es para todos. La muerte no respeta ni a los pobres ni a los ricos.
ni a los hombres, ni a las mujeres, ni que si estamos guapos o si estamos feos, si estamos altos, chaparros, gordos, lo que sea, no importa. Para todas las personas que hemos nacido y que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvación, posiblemente existe la posibilidad de que no muramos, que seamos arrebatados. Y eso está muy padre. Pero si no pasa en el transcurso de nuestra vida, lo único que tenemos seguro es que vamos a morir también, igual que todos los demás. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que entender que es algo que es seguro desde el momento en que nacemos. Usted y yo, mi hermano, si no somos arrebatados en la segunda venida de Cristo, vamos a morir. Y no importa qué hagamos, qué hayamos hecho, ni qué tengamos, ni que no tengamos. Vamos a morir. Y aquí nos dice que Lázaro murió primero. Y algo bien interesante. Dice, fue llevado por ángeles al lado de Abraham. Algunas traducciones no dicen al lado, dicen en el seno de Abraham. Si usted ha cargado a algún bebé cuando se duerme, cuando usted lo está cargando y se duerme, el bebé recarga su cabeza en su pecho y ahí se duerme. Esa es la palabra que significa recargarse. Y a eso es a lo que se refiere. Entonces, imagínense, esta persona que era sumamente pobre, que había sufrido, que estaba enfermo y que aparte tenía llagas, había muerto y había sido llevado por ángeles a estar en esa posición con Abraham. ¿Y por qué no menciona aquí a Abraham? Esta parábola, Cristo se le estaba contando al pueblo hebreo. Y todos los del pueblo hebreo son descendientes de Abraham. Y por eso es la importancia de este personaje aquí de Abraham. ¿Sí? Entonces, fue llevado a su seno. Estaba recostado en él. Y eso nos tiene que llamar la atención a usted y a mí, porque es algo que viene intrínseco dentro de esta historia. El hecho de que Lázaro haya sido llevado al cielo y que haya estado en la compañía de Abraham, significa que en su vida Lázaro había reconocido a Dios como su Señor. Él tenía la confianza y había depositado todo lo que tenía a Dios. Todo, absolutamente todo. Y por eso es que fue llevado al cielo por los ángeles. Después de esto nos habla la historia de que el hombre rico muere. ¿Sí? No nos dice de qué murió el hombre rico, nada más dice muere. Pero hay una palabra que ahí es muy interesante que nos dice, fue enterrado. Esto indica el que fue enterrado, que hubo un funeral para ser enterrado, ¿sí? Y seguramente en ese funeral, imagínense un funeral de una persona con estas características. Se imagina toda la gente que iba al funeral y se imagina si fuera hoy en día cuántas carrozas irían atrás de su ataúd, cuántas coronas de flores había, ¿sí? Seguramente más de un grupo tocando en la parte de atrás, ¿sí? Cuando fuera a ser enterrado, cremado, como haya decidido, ¿sí? Entonces, esa era más o menos la idea de lo que nos está hablando de aquí, cuando fue enterrado. Eso incluía que obviamente alguna persona, a lo mejor un rabino, ¿sí? Fuera e hiciera una oración fúnebre. Y seguramente, ¿sí? Porque eso pasa, recordando las buenas cualidades del difunto. Yo no sé, mi hermano, pero si usted ha ido a un velorio, siempre se mueren los más buenos del mundo. Todos los que ya partieron a la presencia del Señor y se murieron, o los que no llegaron a la presencia del Señor, eran lo máximo. Eran tan buenos, eran tan buenas personas. Y si usted ha ido a un velorio, no me dejará mentir, eso es lo que todo el mundo dice. No, es que yo me acuerdo de todo lo bueno y todo lo maravilloso que era y de todo lo que hacía. Y eso es lo que pasaba en ese momento. Lo próximo que sabemos dentro de la historia es que fue su alma al lugar de los muertos. Otras traducciones dicen al Hades. Y que se encontraba allí en medio de tormento.
Y esto lo que nos quiere decir es que el Hades es el infierno. Entonces nos está diciendo, su alma se fue al infierno, ¿sí? Y allí, en medio del tormento, se encontraba este hombre rico. Ahora se encontraba sufriendo y sufría todo el tiempo. Dice la palabra de Dios, había llanto y crujir de dientes. Esa es la descripción que Jesús hace del infierno y la dice 8 veces en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero cuando está ahí, todavía hay algo que le llama la atención, ¿sí? Ojo, no quiere decir que eso pasa, nada más es una parábola, por favor, ¿sí? No vayan a creer que del infierno van a ver hasta el cielo y de vuelta, no, esta es una parábola, ¿sale? Entonces dice, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él en su regazo, en su seno, junto a él, ¿sí? ¿Se imaginan lo que sintió una persona que estaba acostumbrada a tenerlo todo, que toda la gente le hacía pleitesía, ¿sí? Que toda la gente le iba y le pedía seguramente el favor de todo lo que pudieran hacer, ¿no? Y cómo ahora que él está en el infierno y él se da cuenta que está en esa situación, ahorita lo vamos a ver, y ve a lo lejos a Abraham y lo reconoce, volvemos a lo mismo, ¿no? Recordemos que las dos personas, tanto el pobre como el rico, eran descendientes de Abraham, ¿sí? Entonces lo ve a lo lejos con Lázaro. Y esto seguramente hacía que su corazón sintiera algo, ¿sí? Y ahí no viene que se y Abraham. Permítanme un segundo. El versículo 24 nos dice que el hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. ¿Se lo imagina? Está en el infierno, estaba sufriendo enormemente y le grita a Abraham, oye, ten piedad, mándame a Lázaro. Acuérdate que Lázaro era el que hacía los mandados, ¿sí? Y fíjense qué situación tan interesante, ¿no? El rico le dice que haga algo a Abraham para que apacigüe su dolor, ¿sí? Juan 8:39 nos dice, nuestro padre es Abraham, declararon. Y Jesús respondió, no, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. Y aquí sería una situación bien interesante. ¿Qué quiere decir esto? Cuando le dice padre Abraham, y me recuerdo otra parte de la historia, ¿no? Donde dice Jesús, y algunos llamarán Señor, Señor. No porque seas hijo de alguien que haya sido una persona que decidió dar su vida a Cristo, que es buena la vida, ¿sí? Tuya cuando tú mueras. La salvación es personal de cada uno de nosotros, de usted y mía. Es nuestra responsabilidad trabajar por ella. Y no depende de si somos hijos de alguna persona o si esa persona pariente de nosotros hizo algo, ¿sí?, que es de mucho valor en el reino de Dios y por eso nosotros vamos a estar en ese lugar. Aquí no está diciendo no, ¿sí? Lo vamos a ver ahorita. El hombre rico se queja amargamente de donde está, ¿sí? Y dice, el verbo original de esta parte dice, estar en angustia dolorosa. Estaba sufriendo, le dolía. Le dice, Abraham, ten piedad. Y qué interesante. La persona que no tuvo piedad de una persona que necesitaba mucho de su ayuda, que lo veía todos los días, ¿sí?, ahora está clamando piedad a Abraham. Envía a Lázaro
para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Sigue viendo a Lázaro como un sirviente para él, ¿sí? Él no ha entendido que no es su sirviente ya, ¿sí? Y en esos momentos, este hombre rico se conforma únicamente con una gota de agua para refrescarse. Y Abraham le negó lo que el rico le pedía. Vamos a verlo en el versículo 25-26. Pero esto nos debe de dejar una enseñanza que es muy importante y no se nos debe de olvidar. Una vez que usted y yo muramos, la condición de nuestra alma quedará fija para siempre. Nada podemos hacer para cambiarla. Absolutamente nada. Se lo repito. Una vez que hemos muerto, la condición de nuestra alma queda fija para siempre. No puede ser cambiada. Veamos lo que dice el versículo 25-26. Abraham le dijo: hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida. Y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Fíjense bien, Abraham no le reclama, no le dice nada, no lo recrimina por sus pecados. Lo único que le dice es: acuérdate de todas las bendiciones que tuviste. ¿Sí? No le dice que no fue un buen mayordomo con todo lo que Dios le dio. No le dice que él solo se preocupaba por disfrutar de los placeres en su vida, por todo lo que podía pagar con su dinero, ¿sí? Y no le recrimina porque no haya podido hacer nada por su prójimo. Nada, le dice: acuérdate, tú ya lo tuviste. Y además le recalca que hay una gran diferencia entre un lado y otro y que nadie, absolutamente nadie, puede ir de un lado al otro. Nadie que esté en el cielo puede ir al infierno. Nadie que esté en el infierno puede ir al cielo. Cruzar de un lado al otro es absoluta y eternamente imposible. Vamos a ver el versículo 27 al 29. Entonces el hombre rico dijo: por favor, padre Abraham, al menos envíale a la casa de mi padre. O sea, envía a Lázaro a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. En ese momento el hombre rico empieza a pedir por su familia. Por favor, manda a Lázaro con mi padre a la casa de mi padre. Pero notemos una cosa bien interesante. Únicamente pide por su familia, ¿sí? No pide absolutamente por nadie más. Pide por su padre y sus 5 hermanos, ¿sí? Y ahora, fíjese qué interesante. ¿Para qué querría que Lázaro regresara a la casa de su padre? ¿Ustedes creen que no conocían su padre y todos sus hermanos a Lázaro? Imagínense que, por ejemplo, no sé si les ha pasado cuando ustedes llegan a su casa o llegan a la casa de ustedes una visita y le dice: oye, ¿qué crees? Pues en la esquina estaba tirado tal cosa, o en la puerta de tu casa había tal otra cosa. Había una puerta en su casa y ahí estaba Lázaro. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, él no invitó a su padre y a sus hermanos a las fiestas que hacía? Yo creo que sí, más de una vez, si no es que diario también. Y eso significa que tanto su padre como sus hermanos veían a Lázaro tirado a la puerta de su casa. ¿Y qué creen? Tampoco hacían nada.
¿sí? Pensó que por el hecho de que fuera Lázaro, ellos iban a cambiar su forma de actuar, su forma de hacer las cosas. Creen que porque hubiera ido Lázaro, su corazón de su hermano y de su padre cambiaría. Pero fíjese qué respuesta le da Abraham. Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Le vuelve a negar el favor de mandarle a alguien que le ayude, ¿sí? No hay una segunda oportunidad para nadie, hermano. Si nosotros nos vamos al infierno y nos vamos a quedar, no hay una segunda oportunidad, ¿sí? Y todo lo que nosotros debemos de saber ya está dicho, está aquí, está en la palabra de Dios. Usted la tiene en sus manos, la tiene en sus dispositivos digitales, la puede revisar en internet, ahí está. Y seguramente estas personas también tenían acceso a ella, ¿sí? Seguramente eran personas que en algún momento habían ido al templo a escuchar a los rabinos hablar de lo que tenían que hacer y de lo que no tenían que hacer. Pero volvemos a lo mismo. ¿Quién tenía el control de sus vidas en ese momento? Normalmente, para la mayoría de personas, el que tiene el control es la satisfacción inmediata, la satisfacción de nosotros mismos, de nuestro ego. El versículo 30 al 31, vemos que el hombre rico le respondió, no, padre Abraham, pero si les envía a alguien de los muertos, se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Le está diciendo, no, es que si hay un muerto, híjole, pues todos vamos a creer. Si hay algo maravilloso, va a creer las personas. Y fíjense la respuesta de Abraham. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Y muchas personas creen que debe de pasar cosas extraordinarias para cambiar su forma de actuar. Piensan que debe de venir un ángel y hablarles, aparecérseles un enfermo, que algo sobrenatural, que se cae toda la casa y a todos mueren o algo así, ellos son los únicos que sobreviven. Y lo sorprendente de esto es que muchas veces han pasado situaciones maravillosas a lo largo de la historia de la humanidad y la gente sigue sin creer. Se buscan cualquier excusa para seguir en el camino de sus pecados. Inventan historias inverosímiles y razones increíbles para no poner atención a las palabras del Señor, a las palabras de Dios, a la Biblia, para no hacerle caso. Buscamos historias y hacemos historias increíbles de todo lo que está a nuestro alrededor. Y eso quiere decir que el corazón humano le impide creer y tener fe en Dios por naturaleza. Y por eso es que nosotros estamos llamados a algo diferente. Y el corazón humano no será transformado por señales milagrosas. Va a ser transformado cuando lo entendamos y cuando nuestro corazón lo quiera. Abraham le dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Y es bien interesante. Aquí está diciendo que si alguno de los muertos se levantara, y en esos tiempos se levantaron dos muertos, un Lázaro, que Jesús resucitó, y que después de que él predicaba el arrepentimiento y de creer en Cristo, ¿sí?, la mayoría de las personas querían matarlo. Y por el otro lado está Cristo, que también resucitó y que mucha gente
no le creyó. Y esta es la historia de la consecuencia de lo que esta persona vivió por estar únicamente enfocado en el placer inmediato. Finalizando, tenemos que entender 3 cosas que son muy importantes en la vida. La primera es que una vez que cada uno de nosotros haya muerto, si no somos levantados en la segunda venida de Cristo, no podremos cambiar nuestro destino. No podemos cambiarlo. Es fijo y eterno. Si nosotros no queremos estar en esas situaciones del hombre rico, el cambio tiene que ser ahora. Como diría un expresidente, hoy, hoy, hoy. Esta historia nos enseña también a que tenemos que aprender a tener misericordia de los necesitados. Nos cuesta mucho trabajo. A mí más de alguna vez me ha costado mucho trabajo. Nos cuesta trabajo poder darle lo que tenemos a la gente necesitada. Y la tercera enseñanza, ¿sí?, es que tenemos que aprender a utilizar las posesiones de acuerdo a los propósitos de Dios. Todas aquellas cosas que son dadas de una manera adecuada, que sea agradable a los ojos de Dios. Y con eso me gustaría que nos quedáramos en el día de hoy. No podemos cambiar nuestro destino después de la muerte. Tenemos que aprender a ser misericordiosos con los necesitados. Y tenemos que aprender a utilizar todo lo que Dios nos ha dado de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, amado Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque por medio de estas historias, Señor, tú nos muestras algunas cosas que debemos de cambiar en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser valientes y reconocerlas, Señor. Ayúdanos a ver en qué estamos fallando, qué es lo que no está bien en nuestra vida, Señor, y ayúdanos a cambiarlo, Señor. Te pedimos que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, nunca se nos olvide que cuando partamos de este mundo, únicamente hay 2 opciones, Señor. O ir al infierno y sufrir eternamente, o ir a tu presencia y gozarnos, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestro corazón para que en algún momento podamos estar contigo, Señor. Que podamos gozarnos todos juntos como hermanos, como iglesia, Señor. Estar contigo una eternidad, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a tener un corazón misericordioso, Señor. A que podamos reconocer la necesidad en nuestros hermanos y en aquellas personas que sufren y que están a nuestro alrededor, Señor. Ayúdanos a poder tener lo suficiente para poder ayudarles, Señor. Danos, Señor, para poder bendecir a otros, Señor. Danos trabajo, danos salud, Señor, para poder servirles. Porque sabemos que son personas que están sufriendo, Señor, pero que más de alguno estará en tu presencia, Señor. Ayúdanos a poder servirles, Señor. Y te pido, Señor, que nos dé sabiduría para que podamos manejar todas aquellas cosas que nos has dado y que has puesto en nuestras manos, Señor. Para que podamos distribuirlos de la mejor manera, de una manera a tus ojos, Señor. Que aprendamos a controlar el aquí y el ahora, Señor. Que nuestra mente aprenda a ver más allá, Señor, más allá de este momento. Y que podamos tomar acciones para que podamos estar contigo por los siglos de los siglos, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, Héctor. Gracias por compartirnos.
Y bueno, una buena enseñanza, ¿no? Una enseñanza que trae muchas aristas importantes. Y lo conecto mucho con lo que estábamos viendo el domingo pasado, ¿no? De las lámparas, lo que compartía Iván. Debemos estar preparados, debemos tener nuestras lámparas con suficiente aceite y estar listos, porque como veíamos hoy, cuando estemos el otro lado, sea en el infierno o el cielo, no hay punto de retorno. Entonces debemos cuidar nuestro corazón, nuestra mente, tenemos la guía y Dios promete, como leíamos en el Salmos, guiarnos a los que buscan y temen del Señor. Entonces ese es el principio. Busquemos de todo corazón y temamos al Señor para que estemos en la senda correcta. Y todo es a través de Jesús. Y pues gracias, Héctor, y concuerdo y me quedo con muchas cosas, pero justo estoy leyendo este libro, se lo recomiendo mucho, se llama Radical, cuando tengan la oportunidad de leerlo. Y justo habla de ese capítulo del rico, ¿no? De esta parte. Dice, en 2 Corintios 8:9 habla de la generosidad en esos capítulos y dice, consideren que su abundancia, porque en esta parábola a veces tendemos a identificarnos con el pobre, ¿no? Con el que está con llagas, con el que está en el suelo, con el que está en problemas. Pero en cierto modo en nuestra actualidad, en nuestro mundo, nosotros somos los ricos. Nosotros tenemos mucho más de lo que merecemos y tenemos mucho más que el gran porcentaje del mundo. Entonces tenemos que identificarnos nosotros con el rico. Cuidado con lo que estamos haciendo. Cuidado con lo que está a nuestro alrededor, que necesiten ayuda. No seamos simplemente que estemos tirando migajas, sino tenemos que estar muy conscientes a nuestro alrededor de quién necesita ayuda. Y dice, consideren que su abundancia o que nuestra abundancia no tiene como propósito la intemperancia y el exceso, sino que tiene el propósito del alivio de las necesidades de nuestros hermanos. Ese debe ser nuestro enfoque con nuestras finanzas, con lo que tenemos, con lo que Dios nos da. Y como iglesia también, eso es una posición personal, pero también es una posición de iglesia. Nuestros recursos deben estar enfocados mucho más en atender, porque en la Biblia es muy clara, cuidado con desamparar al huérfano, a la viuda y al que está en necesidad. Entonces, es una buena enseñanza para que tengamos en mente a forma personal de nuestro corazón y a forma de iglesia también. Entonces, gracias por compartir, Héctor. Fue una buena enseñanza y bueno, esperemos que podamos seguir teniendo eso en cuenta. Pues bueno, creo que ya dimos los anuncios. Recordemos eso, lo que hemos platicado. Les recuerdo el martes y próximamente un tema ad hoc, las finanzas. Entonces, pues gracias a todos por reunirnos y bueno, damos por terminado a la 1:30. Y algo se me olvida, Ryan, Iván, creo que ya es. No, y nomás permítame terminar la grabación, por favor, para poder